Me refiero al licenciado José Luis Armendáriz. Muy buenas tardes, bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias a usted por haber accedido a platicar. Ya teníamos algún tiempo que no platicamos ante los micrófonos desde la sociedad. Sí, así es, desde que hemos estado por allá en las anteriores instalaciones. Sí. Ahora es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes en estas instalaciones muy bonitas. Gracias, muchas gracias, licenciado. Pues a sus órdenes, está funcionando bastante bien esto. Y pues, qué bueno. Adelante, licenciado. Y por lo pronto vamos a estar otra vez ahí con ustedes. Vamos a hablar de los adultos mayores, hacer que asistan los trámites con usted para que nos reciban ahí a los diputados y vamos a ver todavía otra vez lo de los adultos mayores. Sí, es un tema en el que indudablemente hay que continuar, no dejarlo a un costado, porque bueno, quizás estamos de acuerdo que este tipo de prestación, este tipo de derecho va muy de la mano con la capacidad económica de los estados, pero creo que ya México está en la posibilidad de dar un paso más a el estado de cosas cuando se estableció esa prohibición. Así es, bueno, debe de hacerse, ¿verdad? Porque sí es una injusticia que los adultos mayores, cuando ya cumplieron 60 años y tienen sus cotizaciones, todavía deben otra vez trabajar 2 años. Sí, no, y realmente es una trampa, o sea, es una condición que difícilmente se puede cumplir, entonces prácticamente se traduce en un obstáculo insalvable para los adultos mayores. Definitivamente, porque estas alturas tienen de chamba, ¿no? Sí, así es. Así es, en una de las reuniones que estuvieron algunos diputados federales del PRI y del PAN, fueron los que asistieron y se comprometieron a esta iniciativa a darle para adelante. Sin embargo, se ha tardado mucho. Desde la anterior legislatura federal se le dio ingreso a la Cámara de Diputados con esta iniciativa y bueno, pues hasta la fecha no ha habido ninguna. Sí, no, el gran secreto aquí es que transite por comisiones, que se apruebe en comisiones y que entre a discusión del Pleno. Ahí es donde están los obstáculos legislativos que van a tener un momento dado que salvarse. Pues bueno, siempre lo estarán viendo con los ojos no propiamente del derecho, lo van a estar viendo con los ojos aritméticos, con números, ¿no? Sí, porque hace poco tiempo nos llegó un boletín que decía que había quiebra técnica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pudiera ser alguna de los obstáculos para que esta iniciativa salga adelante. Sí, indudablemente. Hay muchas cosas en las que hay que avanzar en México, ¿no? Los privilegios de ciertos sectores, en muchas áreas, en el energético, en la salud, en la educación, y que estos privilegios de los pequeños grupos pues se traducen en verdaderas privaciones para la mayoría, ¿no? Entonces aquí creo que tenemos que avanzar más en el tema de la no discriminación, en el tema de una igualdad más efectiva. Así es. Y ya todo lo pasado, licenciado, nos llamó mucho la atención una declaración que hizo usted antes de las elecciones, en la cual decía que todos los candidatos deberían de conocer los derechos. Sí, fíjese, este comentario lo estuvimos haciendo en diferentes ocasiones, previo precisamente a las elecciones, y nuestro argumento era muy claro. El artículo 1 actualmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su párrafo 3 que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deben, entre otros aspectos, garantizar los derechos humanos. Y el término garantizar implica, desde luego, establecer las condiciones, no nomás para respetarlos, establecer las condiciones para que florezcan, para que se acrecenten, para que se hagan vigentes. Y por lo tanto, partiendo de esa interpretación, todos los candidatos tienen que conocer derechos humanos. Si el candidato no conoce derechos humanos, ¿cómo los va a garantizar?
Y si no los conoce como candidato, pues difícilmente los va a garantizar como autoridad. Entonces, en base a eso, insistimos nosotros mucho en ese sentido. Quiero comentarte que estuvimos dando seguimiento, monitoreando declaraciones, entrevistas, debates de los candidatos de todos los partidos. Y sí nos preocupó mucho varios aspectos. En primer lugar, la insistencia de querer ligar los derechos humanos, constreñirlos exclusivamente al ámbito de la seguridad pública. Eso es delicado porque los estás concibiendo desde un punto de vista muy pequeño. Luego, la otra circunstancia de querer ligar exclusivamente el tema de la seguridad pública de refilón, tocar los derechos humanos exclusivamente ligados a seguridad pública. Y la circunstancia de que la mayoría de ellos pocas veces mencionaron la palabra derechos humanos. Pues casi ninguno lo menciona. Así es, entonces. Y tiene razón, es lo principal. Entonces eso es delicado. Y es delicado ¿por qué razón? Porque hay un mandamiento desde junio del 2011, hay un mandamiento para todas las autoridades que deben garantizar los derechos humanos. Y si no empiezas, el primer paso que es, tienes que incluir el concepto de derechos humanos en tu discurso. Para al menos en teoría, empezar a reflejar que en tu mundo, en tu concepción ideológica, en tu concepción personalísima, ya al menos está presente el concepto de derechos humanos. Luego de ahí se tiene que pasar a las políticas públicas, es decir, qué acciones hay que emprender para garantizar el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces sabemos que hay resistencia porque se quiere ligar mucho, se piensa que si se habla de derechos humanos es otorgar privilegios o ventajas a la delincuencia, porque todavía se insiste mucho por desconocimiento e ignorancia en ligar el concepto de derechos humanos a una figura dirigida evidentemente a respetar personas que tienen problema con la ley, como un escudo para respetar a personas que tienen problema con la ley. Entonces, muchos de los candidatos y los políticos prefieren no hablar de derechos humanos y prefieren hablar mejor del concepto de legalidad o del concepto de seguridad pública. Pero hemos insistido nosotros, las sociedades, curiosamente, las sociedades que tienen el mayor avance en cultura de la legalidad son sociedades que han avanzado mucho en el ámbito de la formación en derechos humanos. Porque si no formas en derechos humanos, no vas a formar ciudadanía, no vas a construir ciudadanía. Si no trabajas en derechos humanos, difícilmente tendrás políticas públicas respetuosas y conscientes e incluyentes de los grupos en situación vulnerable. Entonces, insistimos nosotros mucho en este tema, en la necesidad de que, bueno, y esperamos que a partir de que tomen posesión próximamente los ahora candidatos electos, no se olviden en su plataforma de gobierno incluir el concepto de derechos humanos, incluir los elementos que garanticen el respeto a estos. Debería ser obligatorio para todos los candidatos. No, debe ser obligatorio porque, bueno, fíjate nomás qué importante es esto. Sí. En teoría, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus primeros artículos, están los derechos humanos, como dice el capítulo 1, ¿no? Y se supone que el orden en el que están planteados esos derechos no es un orden de casualidad, es un orden que tiene cierta relación y vinculación con la importancia de estos. Y si partimos de ello, entonces fíjate qué importante, el artículo 1, en su párrafo 3, está estableciendo un mandamiento hacia todas las autoridades, es decir, la obligación, entre otras, de garantizar los derechos humanos. Es decir, que podríamos decir que es el primer mandamiento constitucional que tiene toda autoridad. De ahí nuestra insistencia en que los candidatos tenían que manejar en su discurso qué pensaban de los derechos humanos, qué iban a hacer al respecto, ¿sí?
No nomás el viejo concepto de cuando abordabas el tema de seguridad pública, es decir, voy a combatir la inseguridad con respecto a los derechos humanos. Ese es un tema, pero ese es el tema en seguridad pública. Pero, ¿y el concepto de derechos humanos en todas las áreas restantes? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿en qué amplitud? ¿Cómo lo consideras tú, candidato? ¿En qué concepción, en qué amplitud estás considerando eso? Y eso es muy importante, porque fíjate, para los electores, lo más importante son los derechos. ¿Sí? Sí, claro. En primera instancia, alguien puede decir, bueno, pero las obligaciones, ¿qué? Las obligaciones son importantes, indudablemente, y van de la mano, obligaciones y derechos, pero algo muy importante, históricamente las obligaciones siempre han existido. Si consideraras 5,000 o 10,000 años de historia civilizada de la humanidad, siempre existieron obligaciones y responsabilidades, impuestas muchas veces por una autoridad legítima o ilegítima, pero siempre existieron obligaciones y responsabilidades. Por el contrario, los derechos son de construcción social y son de aparición históricamente muy recientes. Quizás difícilmente podremos ir más allá de 3 siglos. Entonces, yo como ciudadano, yo como ciudadana, tengo que considerar, para mí lo más importante es mi representante, ¿sí?, ¿qué piensa de los derechos? Así es. ¿Qué va a hacer por acrecentar los derechos? ¿Qué va a hacer por expandirlos, por progresarlos? Entonces, ese elemento es muy importante. Así es. Porque el desconocimiento no es nada más del funcionario que vaya a tomar posesión en sus puestos. La ciudadanía no conocemos mucho de derechos humanos. Indudablemente, ahorita decía, los derechos, si bien pudiéramos partir que son intrínsecos a la persona, no están en la naturaleza directamente, en la naturaleza en un contexto amplio, están en la naturaleza humana, pero no en la naturaleza en un sentido amplio. Entonces, tienes que irlos construyendo socialmente. Muchas veces se considera que el respeto a los derechos es asunto de culturas y que es un asunto genético. Dice, no, hay culturas, los anglo, los sajones, los ingleses, son muy respetuosos de la legalidad, de la norma, sí, pero hay que revisar históricamente qué han hecho ellos. Ellos tienen más tiempo trabajando en la construcción de derechos. Si algo distingue a los padres de la independencia norteamericana es precisamente esa construcción de derechos, esa genialidad que tuvieron, ¿sí?, la Declaración de Virginia, pero tenían mucho más allá. En Inglaterra habían venido ya construyendo de derechos. La famosa Carta de Juan Sin Tierra de 1215, el Habeas Corpus de 1686, es decir, son sociedades que tienen más años construyendo derechos. Entonces, por lo tanto, sembraron primero, tienen cosechando más tiempo. Entonces, esto no es un asunto de razas, esto es un asunto cultural. Entonces, tenemos que avanzar en la construcción de esos derechos. En México, ¿desde cuándo estamos observando estos derechos humanos? Bueno, prácticamente en México el concepto de derechos humanos durante mucho tiempo no existió. Existían, vamos a hablar, los padres de la independencia, ¿no? Hidalgo, Morelos, hablan ellos de derechos, Sí, señor. muchas veces tomados ya de la Constitución, de la propia Declaración de Virginia en 1776, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, así no es en nuestras primeras constituciones, pero realmente el acuñar el concepto de derecho humano es muy reciente. Prácticamente tenemos que hablar que es la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuando nace en primera instancia ese concepto, pero nace para el mundo y en México siguieron siendo garantías individuales. Constitución de 1814, la Constitución de 1857, la de 1917, son derechos, son garantías individuales. El concepto propiamente se empieza a expandir como derecho humano prácticamente a partir de 1990, cuando nacen las comisiones de derechos humanos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nacen las comisiones y el concepto se liga exclusivamente a la seguridad pública. Primer error, se liga a la seguridad pública.
Y luego, dentro del ámbito de la seguridad pública, el concepto se liga como si fuera una prerrogativa exclusiva de personas que tienen problema con la ley. Otro segundo error. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en que socialmente aparece el concepto, la ciudadanía empieza a ligar qué son esos derechos humanos y los liga, los relaciona a la seguridad pública y como una prerrogativa de probables responsables de comisión de ilícitos. Y ahí nace y se estigmatiza a la comisión como un ente defensor de delincuentes. Incluso nacen detractores de los derechos humanos, algo contradictorio en la propia naturaleza humana. ¿Cómo voy a estar en contra de los derechos que garantizan mi desarrollo como persona? Pero llega un momento en que el concepto se achica a esa dimensión, y todavía a la fecha hay detractores de los derechos humanos. Hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con los derechos humanos porque protegen delincuentes, y de por sí la seguridad pública cómo está, y luego todavía con derechos humanos. Yo recuerdo que un candidato del Estado de México inclusive utilizó un eslogan. Claro, Montiel utilizaba como eslogan, ¿verdad?, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Sí, para las ratas, y ahí hubo cierta confusión también. Sí, o sea, esto es delicado porque si estamos en un proceso de construcción social de los derechos, y cuando un candidato, una persona que tiene cierta calidad de credibilidad social por la investidura que tiene, lo maneja o lo particulariza, entonces el sector de policía dice, es verdad lo que él está diciendo, esa es la verdad. Y entonces, ¿qué generas? Generas un proceso contrario a la formación de los propios derechos, ¿no? Tuerces, perviertes el concepto en su amplitud, y entonces se ve disminuido, y esto es un grave riesgo si partimos de que ahorita el gran secreto es ir fortaleciendo o ir generando una cultura de respeto a los derechos humanos. Últimamente hubo la Suprema Corte de la Justicia de la Nación liberó algunas y les dio el amparo a algunas estrellas a una francesa muy cuestionada, y decía que se habían violado sus derechos humanos. Sí, bueno, mire, hay varias cosas. En el mundo jurídico, como en el mundo de muchas ciencias, hay temas en los que muchas veces no es fácil evaluarlos a comprensión de sentido común. ¿A qué voy con esto? De que la liberación de Casens generó mucha polémica, e incluso hubo un sector, aquellos que no estuvieron de acuerdo con la liberación de ella, de que pretendieron echar parte de la culpa a los derechos y a los derechos humanos, ¿no? Y entonces hacían el siguiente razonamiento y decían, bueno, si una persona está siendo identificada por sus víctimas o por los familiares de las víctimas de que ella cometió el delito, ¿por qué la Corte está diciendo y dejándola en libertad que no es responsable? Pues eso no tiene sentido. De ninguna manera. Así es. Luego, pero hay otros aspectos importantes ahí. Hay dos aspectos que creo que hay que considerar. Uno es el mundo de los derechos sustantivos, es decir, de lo que a mí en justicia me corresponde. Y otro aspecto es el camino por el que yo puedo llegar a reclamar lo que realmente me corresponde. Para transitar por ese camino tengo que respetar ciertos derechos. ¿Por qué razón? Un proceso es una representación de la realidad, no es la realidad. Un proceso es reconstruir históricamente un hecho, siguiendo ciertas reglas, para medianamente llegar a la verdad histórica. Lo ideal es llegar a la verdad histórica tal cual es. Ese sería el mayor acto de justicia, poder empatar la verdad legal con la verdad histórica. Ese es el mayor acto de justicia. Pero para poder llegar a esa verdad histórica, tengo que seguir ciertos procedimientos y ciertas reglas. Si yo violo las reglas del procedimiento, pierdo objetividad, pierdo claridad, falseo evidencias,
entonces difícilmente voy a empatar la verdad legal con la verdad histórica. Entonces, en ese afán de proteger el propio derecho, de proteger que se garantice que ese proceso se conduce dentro de la objetividad, dentro de las reglas, se generan lo que le llamaríamos ciertos derechos procesales. Es decir, el respeto al debido proceso. Si yo vicio ese debido proceso, ya no voy a poder decir que la verdad legal es empatable e idéntica a la verdad histórica. Entonces, ¿qué sucede en el asunto de Cáceres? Se violó el debido proceso. Al violarse el debido proceso, se bate el asunto, se enloda, y ya difícilmente puede llegarse a sostener cuál es la verdad. Se confundió. Entonces, ¿qué sucede? Que la Corte la deja en libertad no porque la declare inocente, ojo. No hay una declaratoria de inocencia. Lo que sí hay es una declaratoria de que hay violaciones graves al debido proceso que impiden determinar si es responsable o no. Y ante esa imposibilidad, lo único que queda es dejarlo en libertad. Ojo, este asunto, desde luego, a un análisis de sentido común, si las víctimas la reconocen, pues ¿por qué no la están condenando? Pero en el ínter en que la víctima reconoce y la condena, hay un camino que hay que transitar. Y si ese camino se viola, se enloda, se empaña, ¿sí? se contamina, difícilmente puede llegarse a sostener objetivamente esa circunstancia. Ahora, ese es un principio, no es un principio mexicano, es un principio que actualmente en todos los estados de derecho existe. Violaciones graves al debido proceso se traducen ¿en qué? Se traducen en imposibilidad de determinar la responsabilidad de un hecho atribuible a una o a varias personas. Ahora, este mismo argumento que benefició a Cáceres, ese mismo, no más que muchas veces nos olvidan las cosas, pero es el mismo argumento que México manejó contra los Estados Unidos. En un caso muy sonado en la época del presidente Fox, el caso Avena contra los Estados Unidos de Norteamérica, tramitado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde México alegó que los 54 mexicanos en aquella fecha, condenados a pena de muerte en diversos tribunales y estados de la Unión Americana, se había violado el debido proceso. En aquella ocasión no se notificó a los consulados mexicanos que habían sido detenidos con nacionales. Esa violación del debido proceso se tradujo, recordemos, en que la Corte en La Haya declaró que eran ilegales los 54, ojo, los 54, que estamos hablando de Cáceres, estamos hablando de 54 juicios donde habían sido condenados mexicanos. Ese fue el argumento central por el que México ganó el asunto. Es decir, no es un tema porque muchos te dijeron, no, pues Francia presionó y México se dio. No. Ese mismo principio, ese mismo argumento lo manejó México contra los Estados Unidos en el caso de los condenados a muerte, y resolvió la Corte de La Haya, resolvió favorable a México, estableciendo que estaban viciados los procedimientos. Y esto lo señalo también porque uno dice, o sea, nomás México o unos países del tercer mundo son los que violan el debido proceso. No, las violaciones al debido proceso pueden estar en cualquier parte. Basta con que no se observe lo que señala la norma, y el mejor ejemplo está en 54 casos donde en Estados Unidos, llevados por diferentes tribunales en diferentes estados, donde se violó el debido proceso. Entonces, algunas veces ganamos y otras perdemos. Ahora, ¿qué pasó en el caso de México? Hay responsabilidad. Se tiene que fincar responsabilidad ¿a quién? Porque ella decía, bueno, ¿y las víctimas que ya se quedaron sin nada? No, las víctimas tienen acción legal para pedir que se finque responsabilidad a quienes violaron el debido proceso y que por culpa de haber violado el debido proceso se quedaron sin el acto de que se castigara a una probable responsable, o no es una persona que estaba siendo señalada por víctimas y por familiares de las víctimas como responsable, ¿no? Entonces, es un asunto, digo, México ganó unos casos, en este caso
termina la corte termina resolviendo, pero no es nada nuevo, no es nada nuevo esto, nomás que digo, muchas veces se nos olvida. Antes del caso Avena contra los Estados Unidos de Norteamérica, hay otro caso en Chihuahua, muy interesante, y es un caso que se llevó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y para quien desee verlo, está ahí en la propia página de la Comisión Interamericana, en www.cidh.org, y es el caso de César Fierro contra los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, lo recuerdo. ¿Quién es César Fierro? César Fierro es un juarense acusado de haber asesinado a un taxista en El Paso. Con una serie de argucias, César Fierro es detenido en El Paso, entregado a las autoridades, es detenido en Ciudad Juárez, entregado a las autoridades del Paso. Se le sigue todo el juicio en la corte en El Paso. Es condenado a pena de muerte. No responsable de haber asesinado al taxista y a pena de muerte. Y un abogado de la Universidad de Salt Lake toma el caso y alega violaciones graves al debido proceso, entre ellas la circunstancia de que nunca se notificó al consulado mexicano en El Paso la detención de César Fierro. La Comisión Interamericana resuelve que se violó el debido proceso y que está viciada la condena a muerte y que o se repone el procedimiento o se deja en libertad a César Fierro. El Tribunal de Justicia en Texas dice que ya es cosa juzgada, que no puede hacer nada al respecto. Sin embargo, está en una encrucijada. Si ejecuta la sentencia, se quedaría con una exhibida internacional. Y por otro lado, si la deja sin efecto, está luchando contra sus propios principios hacia el interior en Texas de la cosa juzgada. Entonces, el asunto de César Fierro es anterior al caso Avena, ganado así también. El asunto de César Fierro es igual que el de Cassens, muy semejante a los mismos argumentos, y antes del de Cassens está el de Avena y antes del de Avena está el de César Fierro. Qué importante, licenciado, teníamos una concepción errónea entonces de lo que estaba pasando. Con esta explicación nos deja claro que no es la primera vez que sucede y no nada y es más que en México. Se parte de este principio muy simple. Si yo quiero llegar a la verdad de un hecho, tengo que partir de una investigación objetiva, de una investigación basada en hechos verídicos, seguido por un método. Pero yo no puedo llegar a la verdad de un hecho, a la verdad histórica de un hecho, si termino contaminando y si parto de bases no sólidas de mentiras, de subjetividades. Ese es el principio, es un principio de racionalidad. Entonces, para poder llegar a esa verdad histórica tengo que partir y respetar una serie de elementos. De lo contrario, no puedo sostener que llegué a esa verdad. Entonces, en la legalidad siempre tiene que ir mucho de la mano la objetividad. Cuando en el camino de la legalidad y de la búsqueda de la justicia se aparta de la objetividad, se contamina cualquier procedimiento. Y no puede usted llegar a la verdad histórica y aplicar justicia a través de mentiras o a través de alteraciones de los hechos. Así es. Vamos a un pequeño corte y regresamos con estas lecciones que nos están dando ustedes. Regresamos. Desde la sociedad, regresamos. Sí. Fíjese que Jorge Castañeda, Esto fue desde la sociedad, Castañeda desde antes un de que lo espacio fueran a donde cancelar, él estuvo insistiendo en que debía ser liberado. Y muchos incluso tacharon a Castañeda de antimexicano y antipatriota y demás. Pero Jorge Castañeda fue precisamente el que representó a México, él era el secretario de Relaciones Exteriores, cuando ganaron el asunto en La Haya, ¿no? Cuando ganaron el asunto del secretario mexicano. Entonces no puede ser incongruente. Solo que el argumento ahora resulta no estar en contra, pues no. Exactamente. ¿Quiere que mencionemos eso? Pues si gusta, lo... Viste, está muy interesante. desde la sociedad, regresamos.
continúen con nosotros en este interesante